Y es un gusto volver a convocar en este espacio a Diego Gallego García, biólogo, oriundo de España, del País Vasco, formado allí en la universidad y con un doctorado en Madrid también. Y él está precisamente en la República Argentina trabajando en materia ambiental, en el estudio del águila coronada, en la Universidad de La Pampa, junto al CONICET, recorriendo distintas regiones, distintas provincias argentinas, y es muy interesante el trabajo que están realizando, por eso lo volvemos a convocar aquí. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Luis. Gracias por llamar. Por aquí muy bien, un poquito de frío. Contanos un poco el desarrollo del itinerario de estudio en los últimos meses. Diego, ¿qué nos podés decir al respecto? Muy bien, como bien dijiste, estoy realizando mi investigación doctoral para obtener el título de doctor en biología en la Universidad de La Pampa, en el CECARA, el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces. Soy becario doctoral del CONICET y el tema un poco de la tesis doctoral es el estudio de los movimientos del águila coronada. Digamos, englobando todo eso está el programa de investigación y conservación que hacemos del águila coronada en Argentina. El águila coronada es una especie en peligro de extinción, de la que se calculan menos de 1000 individuos en toda su área de distribución, que ocupa más de la mitad de Argentina, la mitad de Brasil y también Bolivia y Paraguay. Y en ese sentido, desde el año 2000 se viene trabajando mucho en investigar un poco las causas que están llevando a su declive. Se empezó en la provincia de La Pampa, que es donde estoy ahora mismo, a donde pertenece el CECARA, el centro al que pertenezco, y se ha ido un poco extendiendo el proyecto con los resultados favorables que ha ido generando a las provincias de Mendoza, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero. Bueno, contanos un poco la importancia del águila coronada o las características principales también como para recordarle a los televidentes. Bueno, el águila coronada es un ave rapaz, un ave muy grande que se alimenta de víboras, serpientes y armadillos tipo peludos, piches, en su mayor parte. Se le llama coronada porque tiene una cresta muy característica de 3 o 4 plumas que se insertan en la región occipital del cráneo, de tal manera que cuando le pega un poco el viento de lado parece que tiene una corona. Es de un color gris ceniza, con lo cual es bastante distinguible de cualquier otro animal y puede medir de ala a ala hasta 1,90 m de envergadura, con lo cual es un animal muy, muy grande. Claro, imponente, ¿no? Debe ser verla personalmente. Sí, de hecho, en las zonas en las que vive, que son mayormente la región semiárida, uno cuando piensa en las águilas, normalmente piensa en águilas selváticas, como el águila arpía. Esta, más bien, ocupa ambientes más de tipo sabanoide, más tipo el Espinal, el Chaco, la región del Monte. Y en esas zonas, el águila coronada es el ave más grande que se puede ver. En las provincias en las que mencioné, más o menos, el animal más grande que vuela que se puede ver, con permiso de algún cóndor perdido que haya por Córdoba o por San Luis, es el águila coronada. Claro, claro. Contanos, Diego, ¿qué es lo que te llevó a este tipo de estudios? ¿Por qué tu pasión por la biología y en particular, por qué elegiste este proyecto aquí en Argentina? Bueno, parece un cliché, pero uno no elige el proyecto, muchas veces el proyecto lo elige a uno. Yo vine aquí, en primer lugar, en el año 2016 con una beca de investigación de 6 meses, de la que se suponía que tenía que volver luego a España a seguir mi trabajo o a buscar otro tipo de rubro de trabajo, y justamente este proyecto con el águila coronada me encandiló mucho, ¿no? Y entonces pedí una beca doctoral, la cual empecé en el año 2019. El águila coronada, no porque sea el águila coronada, no porque sea ningún otro animal en el mundo, nosotros como biólogos y conservacionistas tenemos una misión
que es la de intentar evitar la extinción de las especies y la extinción de los ecosistemas en los que viven. Es también un trabajo bastante vocacional. Muchas veces yo suelo decir que no jugamos a ganar, porque sabemos que la extinción de especies es algo que avanza de manera inexorable, sobre todo con la actitud que tiene el ser humano hacia las cosas. Bueno, de hecho, ayer publicamos en nuestra página de Instagram el caso de una águila coronada que veníamos siguiendo con un dispositivo GPS en el norte de Santa Fe y que fue tiroteada. Eso de alguna manera nos indica pues, que el ser humano en general nos cuesta mucho aprender y muchas veces piensas que no sabes si el águila coronada tiene el tiempo suficiente de vida como para que nosotros podamos aprender antes de que se extinga. Nuestro trabajo va un poco a eso, a intentar, por un lado, promocionar a las aves rapaces como herramientas indispensables de los ecosistemas para que funcionen correctamente, investigar cuáles son las causas de los declives de un montón de especies y finalmente ver si podemos ejecutar alguna medida de conservación, ¿no? Y eso es un poco todo lo que me encandiló de este trabajo con el águila coronada. Claro, contanos un poco acerca de los servicios ambientales que presta el águila coronada. Bueno, el primero de todos, que yo creo que es el más sencillo de entender, es que si uno se pone a pensar, sobre todo para la gente de campo, ¿cuántas especies animales son capaces de cazar serpientes y víboras? Todo el mundo sabe que las víboras generan cierto miedo en el ser humano. Esto sería como para otra conversación, ¿sí? Las víboras tampoco son malas. Ningún animal es malo. Todos quieren vivir en un espacio en el que nosotros les hemos robado. Entonces, todos tienen el mismo derecho, de alguna manera. Sin embargo, los ecosistemas se equilibran por una serie de especies que se les llama especies clave. Las especies clave son como las piedras angulares de las puertas medievales. Si se caen esas especies, se desequilibra todo el ecosistema. En el caso del águila coronada, hemos podido comprobar, mediante cámaras trampa que ponemos en algunos nidos activos, que los adultos son capaces de traerle al pichón, no lo dije, solo pone un huevo por temporada, son capaces de traerle al pichón cada día entre 4 y 5 víboras venenosas al pichón. En ese sentido, uno piensa, dice, bueno, está regulando las poblaciones de serpientes. Si el águila coronada desaparece, no va a haber otro que lo haga. Ese es el principal y más importante servicio ecosistémico que el águila nos está brindando. Aparte, debajo de los nidos es bastante común encontrar cáscaras de caparazones, de peludos, de armadillos, de matacos. Uno no puede imaginarse una tierra en la que no haya águila coronada, porque entonces habría una sobrepoblación de serpientes, de víboras y de armadillos. Ese sería el principal servicio ambiental que nos brinda el águila. Claro. ¿Qué medidas se pueden tomar o están estudiando para trabajar sobre el conservacionismo de esta especie? Nosotros sobre todo nos enfocamos en la parte que tiene que ver con la mortalidad no natural. Me explico. El águila coronada, al igual que cualquier otra especie de este mundo, sufre de mucha mortalidad natural. Tiene sus depredadores. De hecho, el gato montés, el puma pueden llegar a depredar sobre nidos. Puede tener también pérdidas de nidos por tormentas, etc. Sin embargo, lo que realmente está llevando a este águila a su declive es la mortalidad no natural, todo lo que tiene que ver con el ser humano. Y entre ellos podemos citar la persecución directa, como el ejemplo que di recién, de los disparos con arma de fuego, muchas veces por ignorancia, muchas veces por odio, en general es por desinformación, porque la gente se piensa que como es un animal grande le va a atacar algún cordero, cuando nosotros no hemos visto eso en los 20 años que llevamos. Y luego hay otra serie de afecciones que tiene por infraestructuras humanas, por ejemplo, tendidos eléctricos. Las aves rapaces se posan siempre en los postes de tendidos eléctricos porque eso les sirve como atalaya para poder divisar a sus presas. Si estos tendidos eléctricos no están debidamente diseñados, son un peligro para estos animales porque si tocan dos cables al mismo tiempo o un cable y una zona que esté
que tenga conductividad eléctrica, bueno, se van a electrocutar. Y por último, por citar otro bastante importante en zonas áridas, la presencia de reservorios de agua o tanques australianos, que se les llama, que se usan para almacenar agua y dársela al ganado en épocas de sequía. Como esos lugares no tienen un terraplén o no tienen un tobogán o si quieres una escalera para bajar, muchos animales como el águila coronada se tiran al agua pensando que luego van a poder salir, pero las plumas de las aves cuando se mojan pesan 3 o 4 veces más y se ahogan en esos tanques. Entonces, medidas que se pueden tomar para la primera causa de mortalidad: hacer difusión, mucha divulgación, ir a escuelas, ir a asociaciones de productores, entrevistas con la gente, promocionar un poco el valor del águila coronada y desmentir un poco viejas leyendas o mitos que quizás hoy ya no tienen mucho sentido, como que come corderos, cuando ya hemos visto que no es real. Luego hablamos mucho con las empresas eléctricas, intentamos proponerles que tomen medidas para que de alguna manera esos postes sean amigables con las aves, como por ejemplo aislantes eléctricos o meter los cables por debajo. Y para el tema de los tanques australianos hemos diseñado unas rampas de rescate les llamamos, que no es nada más y nada menos que el mismo material con el que se hace un corral de gallinas. Claro. Simplemente lo doblas, haces una pirámide y funciona como una especie de escalera o tobogán. Esas serían 3 medidas que estamos llevando a cabo. ¿Y qué tipo de receptividad han tenido, por ejemplo, en las empresas de energía eléctrica? Bueno, es una muy buena pregunta. Creo que de las 3 medidas de conservación que intentamos tomar, la de las empresas eléctricas es la más complicada y creo que los oyentes entenderán por qué. Porque estamos metidos con empresas, estamos metidos con autoridades, estamos metidos con políticas y es más complicado porque normalmente los tendidos eléctricos se proyectan para hacerlos de la manera más barata posible. Es luego mucho más caro arreglarlos para que sean amigables con las aves. ¿Qué se podría hacer? Hacerlos de antemano, desde el vamos, proyectarlos de una manera que no hubiera que gastar más dinero a futuro. El problema es que eso en el mundo de la política no se entiende mucho en general. Sí. Esto es para todo el mundo. A los políticos les interesa una ventana muy corta de tiempo y si tú les dices que un tendido eléctrico va a costar 1 millón más, no te lo van a aceptar. Sin embargo, las otras 2 medidas que tienen mucho que ver con la vida rural, mucha gente tiende de alguna manera a criticar al poblador rural y realmente el poblador rural tiene mucha sabiduría. Cuando al poblador rural le hemos enseñado las rampas de rescate, ha estado encantado porque muchas veces nos ha dicho: por fin alguien viene con un método que pueda ser efectivo y duradero en el tiempo para evitar que se me ahoguen animales. O sea, él mismo estaba admitiendo que se le ahogaban muchos animales en ese tanque y estaba intentando acometer algunas medidas como poner un pallet de madera. Claro, el pallet de madera al de 2 años está podrido o al de 1 año está podrido. Entonces, esa medida en concreto está beneficiando al poblador rural, le está evitando tener que ir al tanque australiano cada semana a averiguar si han muerto pajaritos o mamíferos y sacarlos, porque si se pudre el animal ahí dentro, ni las vacas van a tomar el agua. Y después el tema de la persecución directa, de a poquito vamos consiguiendo cosas, pero casos como el del norte de Santa Fe nos confirman que en realidad tenemos que seguir trabajando mucho, tocando todos los sectores posibles de la sociedad para evitar que maten al águila coronada. Claro, justamente hace unos días charlábamos con pobladores del norte de Santa Fe y es una costumbre bastante arraigada, ¿no? El tema de la caza, ¿no? Cualquier familia tiene, bueno, armas para llevar adelante estas prácticas. De generación en generación se ha pasado esta costumbre, este hábito, y bueno, justamente es un cambio cultural muy fuerte el que hay que dar allí, ¿no? Sí, o sea, en una gran parte tienes razón.
hay un arraigo muy grande a nivel cultural, a nivel social, con el tema de cazar, no solo para el consumo de uno, porque es cierto que muchas familias viven en pobreza o quizás en condiciones que no nos gusta, de las que no nos gusta hablar. También hay mucha cultura de cazar animales que se cree que son peligrosos. Está el caso del aguaraguazú o el mismo puma. Sí es verdad que el puma puede generar algún tipo de daño, eventualmente, ocasionalmente, pero con el tema del aguaraguazú no se entiende. Es un animal que caza roedores mayormente y se le tiene mucho miedo por antiguas leyendas de que se convierte en el lobizón, etc. Pero bueno, nosotros como científicos también tendemos a respetar a la gente. Nosotros no venimos con ninguna verdad, simplemente estamos intentando conservar un águila y fomentando la coexistencia entre dos especies, el ser humano y en este caso el águila coronada. Y desde el respeto siempre intentamos promover que la gente vea un poco el beneficio que le puede dar el águila. Se puede coexistir con el águila y de hecho el águila coronada, precisamente, quizás no otras, pero es una especie que puede llegar a convivir en ambientes moderadamente fragmentados porque le gustan mucho los ambientes abiertos. Es un águila de porte muy torpe que si alguna vez la ve volar alguno de los que nos esté escuchando va a ver que es un animal poco ágil, no está acostumbrado a cazar en bosques cerrados, le gusta siempre que haya zonas abiertas. Entonces, una estampa muy típica que a mí me gusta decir que podría ser posible, hablando de futuro para la coexistencia entre el águila coronada y el ser humano, serían todos estos bosques sabanoides del Espinal, del Chaco, del monte, con una cierta cantidad de árboles suficiente para que el águila coronada pueda percharse, hacer sus nidos, etc. Lo que no es, y está fuera de nuestro alcance también de momento, posible, es que el águila coronada habite ambientes totalmente deforestados, como está sucediendo precisamente en Santa Fe, en Santiago del Estero y en el Chaco. Hay lugares que ya no tienen árboles y entonces el águila coronada ya tiene que abandonarlos porque no puede sobrevivir ahí. Entonces, bueno, en todo ese intermedio intentamos nosotros, con respeto siempre, promover la coexistencia pacífica entre todas las partes. No es fácil, pero bueno, claro. tampoco se va consiguiendo. Bueno, hablábamos hace un tiempo sobre el rol de las aves y también sobre la existencia de aves, que es un indicador de salud ambiental y de salud para los seres humanos. Esto hay que entenderlo. Vos recién hacías una referencia a la política, a esta mirada corta, pero si todos los ciudadanos de a pie empezáramos a entender, a comprender lo que significa la salud ambiental en nuestras vidas, quizás esa idea arraigada podría ser de dique de contención a estas miradas cortas de la política, ¿no? Porque la política per se no va a cambiar su rutina si no empujamos, ¿no? Si no empujamos en el buen sentido, ¿no? Desde abajo. Pues tienes toda la razón. A ver, yo tampoco te voy a decir que estás equivocado en nada porque realmente es lo que yo también pienso. Y es algo que científicamente se está probando cada vez más. Vivir en ciudades nos estresa, vivir con ruidos de autos, vivir con ruidos vivir con la contaminación nos hace muy mal. Y cada vez que nosotros vamos al campo por nuestro trabajo, yo siempre lo digo, o sea, despertarte en el campo y escuchar ni sé yo cuántas especies de pájaros, porque hay un momento que ya no sabes cuál es cuál. Pero es otra cosa. Y está demostrado científicamente que hay mucho de salud ahí, no solo en el tema de escuchar a las aves, sino en el tema de verlas, por ejemplo. Se lleva mucho en Europa y aquí es un rubro que está en expansión ahora, está muy en pañales todavía, ¿no? Pero está en expansión. El tema del turismo ornitológico, el birdwatching, que se llama un poco en inglés. Y es nada más y nada menos que ir a los lugares con un especialista en fotografía de aves, o al menos en avistamiento de aves, o un biólogo, que pueda mostrarte un poco cómo es cada especie, que tú puedas verla,
que puedas escucharla. Y en Europa de a poco se va consiguiendo que la gente se concientice un poco del valor de todas estas aves, porque la gente está encantada. Hay aves de todo tipo, hay cientos, por no decir miles de especies de aves en este lugar del mundo, en Sudamérica. Y es algo que tenemos que aprovechar. Ver una águila coronada es algo muy, muy complicado, pero la gente que la ve se queda maravillada. Claro. Sobre todo cuando escucha ese canto que tiene. Mucha gente le dice el águila que llora en el monte, porque parece un gemido, un lamento alargado, que tiene cierta música dentro. No olvidemos que muchos instrumentos, muchas obras se han basado en animales para crearse, y la música a nosotros nos produce placer. Entonces, eso es salud también. Por supuesto que estoy de acuerdo contigo. El tema es promoverlo. Es algo que también está más a largo plazo. Los resultados están, pero no es algo tan fácil como una vacuna, que tú pones una vacuna y de repente ya te vuelves inmune. Esto es algo con lo que hay que vivir, ¿no? Para saber de lo que se habla. Y por desgracia, mucha gente, y sobre todo mucha gente que nos gobierna o que quizás está en la toma de decisiones, está lejos de vivir todas esas experiencias en la naturaleza que son tan nuestras, porque eso es nuestro, es del ser humano también, por eso somos habitantes de la Tierra. Pensaba mientras hacías este desarrollo, Diego, que la modernidad nos ha dado mucho a los seres humanos, también nos ha quitado, ¿no?, la visión de la espiritualidad, esta perspectiva de la espiritualidad que tiene que ver también con la naturaleza, con reencontrarnos con nuestra esencia desde distintos lugares, desde el arte, desde la convivencia con nuestra flora, con nuestra fauna. La espiritualidad es un elemento central del ser y ha sido despreciada y sigue siendo despreciada por esta mirada acotada a lo material, ¿no? Hablábamos recién de las empresas eléctricas y esta perspectiva de cortísimo plazo, de una rentabilidad que no mira las externalidades, que no mira que también quizás por tener una renta a corto plazo más alta, más relevante, se va matando el espíritu, ¿no?, nuestra naturaleza. Entonces, quizás de lo que se trate sea de reflexionar sobre estas cuestiones trascendentes y tratar todos de volver a esto que vos decías, ¿no?, a mirar el campo, a detenernos en la naturaleza y a volver a congraciarnos con lo espiritual, ¿no? Desde luego que sí, Luis. La verdad que en eso también estoy muy de acuerdo. Es también una opinión personal, no solo algo que estudio. Creo que si el ser humano está, si el planeta Tierra está como está ahora mismo, en esta situación tan crítica, es porque hemos perdido conexión. No es porque nos hayamos vuelto malvados. El ser humano, como cualquier otra especie, quiere sobrevivir, que en términos humanos, si quieres, significa que quiero tener dinero, quiero que mis hijos estudien, quiero que, no sé. Yo entiendo eso, de hecho, yo también lo hago, al final todos necesitamos dinero para vivir. El tema es que hemos perdido la conexión, hemos perdido todo eso que nos unía a los recursos que comemos. O sea, vas al supermercado y, por desgracia, los productos pues tienen un montón de venenos, pero tú los compras porque no tienes otra, o porque aparentemente te sale más barato, y nadie piensa en la salud. Hemos perdido mucho de eso. Yo también creo que intentar proyectar un futuro en el que volvamos hacia atrás va a ser imposible, porque por desgracia el capitalismo, o digamos todo lo que ello conlleva, avanza inexorable y para mí no tiene mucho remedio de momento. Lo que sí me gusta es que la gente empiece a hacer pequeños gestos. No son suficientes, pero por algo se empieza. Reciclar, evitar la tala de árboles, cuidarse, ir más en bicicleta, menos en auto.
Yo sé que todo eso es muy poquito, pero si todos lo vamos haciendo, nos iremos dando cuenta de los beneficios que todo eso genera. Reciclar es algo que nos va a venir bien para evitar los basurales a cielo abierto, que sinceramente acá en Sudamérica es un problemón. Sin duda. Los basurales a cielo, por poner un ejemplo, ¿no? Yo sé que si eliminamos los basurales a cielo abierto, igual nos queda un 99% por hacer, pero bueno, habremos hecho algo. Eso es un poco por lo que luchamos, ¿no? Claro. Plantar árboles también, claro, sí, Diego, sí. ¿no? Claro, y hay que volver a conectarse con todo. Hay que fomentar el turismo ambiental también. Que la gente vaya a Bariloche no solamente a esquiar, que también vayan a ver un poco cómo es el parque nacional que hay ahí. Argentina tiene una cantidad de parques nacionales tremenda, pero lo que quizás no os dais cuenta, yo como español lo digo, en Europa, por poner un ejemplo, España tiene el tamaño de un poco más que la provincia de Buenos Aires y tiene 47 millones de habitantes. Argentina es 10 veces España y tiene 40 millones de habitantes. Eso te da una idea de que este país todavía está vacío. Entonces, si te sales de los parques nacionales, todavía tienes mucha naturaleza aquí. Todavía Argentina tiene mucho tiempo para intentar no cometer los mismos errores que se cometieron en Europa. Por desgracia, Europa hace tiempo que, pese a todos los esfuerzos que se hacen, ya solamente tiene acotadas las zonas en las que puede conservar su biodiversidad. Aquí no. Aquí hay muchos lugares en los que la biodiversidad todavía está boyante, a pesar de la actividad humana. La idea es que en 50 años no os la mandéis como nos la mandamos nosotros y destruyáis lo poco que queda, que realmente es lo que está pasando, porque cuando ves lo que pasa en el norte argentino con la deforestación, o en la zona pampeana con el avance de la frontera agrícola, te das cuenta de que no aprendemos nada. Pero realmente Argentina tiene tiempo, tiene todavía tiempo para evitar los desastres que se realizan en otras partes del mundo. Diego Gallego García, biólogo, oriundo del País Vasco, aquí en Argentina trabajando, estudiando, con esta pasión que denotás por el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza, de la casa de todos. Te agradecemos estos minutos, te agradecemos la pasión que le pones a tu labor y la seguimos en cualquier momento, ¿no? Muy bien, Luis, muchas gracias. De alguna manera resaltar eso que has dicho, la casa de todos. Muchas gracias también por recordarlo. Estamos en un planeta que es la casa de todos y hay que cuidarlo. Así que gracias también por hacer este periodismo, que es muy importante. Y nos vemos a la próxima. Seguro. Un abrazo grande, ¿eh? Hasta luego. Gracias.